Y bueno, aprendiendo de la perfección de Dios en nosotros. Y le quiero decir esto, ¿verdad? Que tenemos que no centrarnos tanto en las personas, sino en el Dios que se manifiesta, que se quiso manifestar, revelar, que se quiso, iluminar la vida de estos hombres para que lo conociéramos. Porque ese es su propósito, que nosotros a Él lo conozcamos. El Dios, por eso dice, no dice Abraham y su Dios, ¿verdad? Sino que dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios. Ese Dios todopoderoso a quien nosotros tenemos y deseamos conocer, ¿verdad? Conocer. Y es maravilloso los tiempos que Él fue estableciendo con su pueblo Israel, porque uno de sus propósitos fue que Él siempre deseó, y por eso instituyó ordenanzas a su pueblo, desde aquel principio que nosotros vemos en el capítulo 4 de Génesis, cuando Caín y Abel trajeron ofrendas al Señor. Y vemos nosotros que de ahí comienza el Señor a mostrar cuál es la ofrenda que Él recibe, que a Él le agrada. Desde ahí se comienza. ¿Y por qué Caín y Abel presentaron ofrendas al Señor? Porque fueron instruidos por sus papás. Porque Adán y Eva fueron enseñados por el mismo Dios. Y esa instrucción pasó a ellos. Porque ¿de dónde se iban a inventar ellos tales cosas? Eran los hijos de Adán y Eva. Y tenían que ser guiados e instruidos por sus padres. Ya eran hombres a ese tiempo. O sea, ya habían crecido. Ya tenían conocimiento, iban teniendo conocimiento. Y ese conocimiento se deja ver en la manera como le presentaron al Señor su ofrenda, a Él. Y se muestra cómo el Señor entonces recibió la ofrenda que le presentó Caín y que le presentó Abel, la cual terminó no como Dios lo hubiera deseado, terminó en celo de odio y en muerte. Pero ahí quedó escrito para nuestra enseñanza. Amén. Entonces el Señor, cuando Él da las leyes a su pueblo Israel, Él establece mandatos, y uno entre esos mandatos está que a Él hay que celebrarle fiestas. Y Él establece 7 fiestas muy hermosas, y cada una de esas fiestas tiene un significado, tiene un cumplimiento. De esas 7 fiestas hay 2 que faltan por cumplirse, pero se van a cumplir en su tiempo, en el Kairos del Señor, en el tiempo perfecto de Dios. Una de estas fiestas es la que tenemos hoy, las primicias. En el libro de Levítico hay está el establecimiento de 3 fiestas muy importantes que tenía que celebrársele al Señor. Esta fiesta se le celebraba, la de las primicias, se celebraba por el mes de abril. Ahora nosotros no la celebramos en abril, sino que la celebramos en enero. Acuérdense que nosotros estamos bajo el nuevo pacto del Señor, amén. Pero tomamos
el significado y el simbolismo de ello. Amén. Dice en el libro de Levítico, en el capítulo 10, verso 10 dice, usted me sigue leyendo la palabra, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. Esta es la ofrenda de la primicia, antes de que viniera se hiciera la total cosecha. Israel era un pueblo totalmente agrícola. Ellos eran agrícolas, o sea, su trabajo, sus medios de subsistencia eran pues frutos de la tierra. Y el Señor estableció que de todo ese fruto que ellos trabajaban, tenían que traerle al Señor una ofrenda. Y tenía que traerse la primicia, ejemplo del trigo, del trigo que se recogía ahí por el mes de mayo, la cosecha total. Cuando se trajera entonces, dice la gavilla, la primera gavilla, debía ser mecida. ¿Cuál era esta gavilla? Esta gavilla consistía en esto. Vamos a tomar uno de estos. En las cosechas, y fíjese que eso yo lo he observado, los que han ido, por ejemplo, a las fincas de café, lo pueden observar, que siempre en las plantas de café, en las plantas de café, siempre hay unos granitos. Cuando ya va a ser el tiempo que va a comenzar a madurar el grano, entonces hay unos granitos que empiezan a madurar. Entonces usted va a observar que en las ramitas donde nace el fruto, ahí hay unos granos de colores y empiezan a ver el café generalmente de color rojo, algo así, ¿verdad? Entonces empiezan a verse granos amarillentos que van rojitos. Esos son los primeros granos. Los cafeteros, los dueños de finca, tienen un nombre. A mí me olvidó preguntarle a los hermanos allá en los esquines, pero ellos le dan un nombre a esos primeros granos. Igual que en el trigo. En el trigo, en las espigas, habían espigas que maduraban más alto que las otras. Eran hermosas. Entonces, esas primeras espigas tenían que cortar, ya sea una o dos, como lo quisiera el ofrendante, y llevarla al tabernáculo o al templo del Señor y entregársela al sacerdote. Esa espiga sobresalía sobre todas las demás espigas. Es más, todavía en Israel, donde se hacen grandes cultivos de trigo, ahí se puede ver, dice, eso lo he escuchado de israelitas, que cuando pasan frente a los campos de trigo, hay unas espigas que sobresalen y que ya están maduras. Entre todas las espigas hay unas que sobresalen. Entonces esas espigas eran llevadas al sacerdote. ¿Sabe que también ese es un simbolismo, un significado de nosotros, la iglesia? Que siempre en la iglesia habrá unos que crecen más rápido que otros. Hay unos que se disponen más a otros, unos más entregados que otros. Ese es un simbolismo también pónmela por favor, el crecimiento espiritual, del señorío espiritual de Cristo en nosotros. Eso se da también en lo espiritual, porque todo lo que Dios instituyó tiene un simbolismo y un significado espiritual. Y ojalá que aprendamos esto, no por querer sobresalir, no, sino porque nuestro amor
Nuestro primer y grande amor es el Señor, es Dios. Amén. Entonces, esa gavilla, como decía, debía ser mecida delante del sacerdote. El sacerdote la agarraba y la mecía hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, declarando que Dios lo llena todo y que Él es el Señor de los cielos y la tierra. El día simbolizaba el día que Jesús resucitó, y era sola porque, sabe, Jesús resucitó y no se acompañó ese día ninguna ofrenda porque Él era sin pecado. Porque siempre las ofrendas a veces iban acompañadas con ofrendas para el perdón de los pecados. Y en ese tiempo así era el proceso que Dios había establecido. El versículo 12 dice: el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Había que ir acompañada de un cordero, dice, sin defecto. Eso significaba, era símbolo o es símbolo de la vida perfecta de Cristo. Eso significa también la perfección de Cristo en cada uno de nosotros. Dios está perfeccionando a sus ovejas. Dios está perfeccionando a las ovejas de su prado. Cristo en nosotros es la perfección de Dios. Amén. El versículo 13 dice que la ofrenda, había una ofrenda de la flor de harina, o sea, de la harina, que se amasaba con aceite, y era una ofrenda encendida, dice, a Jehová en olor gratísimo. Iba acompañada de libación de vino, de una ofrenda de vino, y eso simbolizaba la vida perfecta de Cristo, llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. La vida de Cristo fue una vida perfecta, llena del Espíritu Santo. Era una ofrenda encendida al Señor de olor grato, porque esas tortas debían de ser quemadas, por decir que sería olor gratísimo. Eran quemadas en el altar, lo cual significaba la muerte de Cristo, y que esta muerte agradó a Dios. Amén. Y el vino era el gozo que acompaña la salvación que vino a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Todo es un significado y un simbolismo que tiene una visión eterna, un cumplimiento eterno. Maravilloso, glorioso. Y dentro de esto glorioso y hermoso, que yo lo entienda, que yo lo viva, que yo lo obedezca, que yo busque que mi ofrenda de todo lo que soy y lo que hago sea olor grato, gratísimo, como dice aquí la palabra, al Señor. Amén. Entonces, hablando generalmente, las primicias, su percepción a lo futuro era la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esas son las primicias. En una forma total, general, eso es las primicias. El Señor Jesús fue el primero que resucitó, amén. Aunque Enoc y Elías, ellos fueron llevados vivos al cielo, pero se cree que ellos van a pasar también por la muerte. Y eso lo dice algunos teólogos en el libro por el testimonio de los dos testigos en el libro de Apocalipsis. Pero el Señor Jesús fue el que murió y el primero que resucitó, que venció a la muerte. Maravilloso. Los primeros frutos entonces son anticipo de la cosecha principal. Esos son los primeros frutos que llegan a una madurez antes de tiempo. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Que antes de tiempo yo madure, vaya madurando. Qué hermoso es eso, hermanos. Debíamos de preguntar nosotros ahorita, a la edad que tengo yo de caminar,
con el Señor cuánto yo he madurado o cuánto estoy yo en ese proceso de maduración, cuánto yo estoy permitiendo al Rey una perfección marcada dentro de mí. Y yo siempre le digo a usted, hermano, y como me digo a mí, los más pequeños, por ahí comienza el Señor. Por ahí comenzará Dios a manifestar su proceso. Y si yo voy teniendo esa perfección en los pequeños, también se va a ir dando en lo grande. Se va a ir dando en lo más grande. En cosas tan pequeñas, pero que son tan elementales, tan fundamentales, tan vitales para el proceso del Señor en nosotros. Y que a veces nosotros las desestimamos, que a veces nosotros no prestamos la debida atención a ello. Pero aquí estamos para ofrecerle al Señor nuestra vida, para que nuestra vida todos los días sea también una primicia. Amén. Las fiestas entonces del Señor eran fiestas solemnes a Jehová. Eran fiestas que eran santificadas, eran apartadas en tiempo, en fecha, y eran santificadas porque se hacía una santa convocación al pueblo. Y el pueblo tenía que venir en esas fechas exactas. No tenían que inventarse, no, voy a ir el próximo domingo. No, tenían que venir en las fechas exactas. Por eso dice santa convocación. Algo que deberíamos de aprender. Amén. Porque cuando se nos convoca, no deberíamos, hermano, de desestimar ese tiempo. ¿Qué es más importante que Dios para nosotros? ¿Qué es más importante? Usted puede ir a la playa cualquier día, pero un domingo donde se le hace una santa convocación, donde se abre una puerta a un tiempo, los entendidos en las cosas del Espíritu lo van a hacer. Lo van a hacer. Y yo le voy a decir acá, toda esa gama, toda esa suma de decisiones determinadas agradan al Señor. Agradan al Señor. Esos eran caminos deleitosos. Estos eran caminos deleitosos. Y el pueblo tenía que estar unánime, unido, y eran caminos de sabiduría, caminos deleitosos, caminos de obediencia voluntaria al Señor. Esas fiestas presentaban al Dios de los cielos y de la tierra. Creo que ahí diga algunos, por favor, vayan poniéndomelos por favor ahí. Era un reconocer agradecido por preservar la cosecha. Un reconocer agradecido por preservar la cosecha. Me encantó ahorita que los hermanos eligieron cantos de gracia, de gratitud al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Estamos anticipándonos, le estamos dando gracias al Señor antes de que va a venir toda la cosecha, ¿verdad? Estamos con un corazón muy agradecido al Señor, amén. Era un reconocer agradecido por preservar la cosecha. Iban a traer toda la cosecha. La cosecha iba a ser guardada en graneros o en los cueros, ¿verdad? Donde, ¿cómo se llamaban? ¿Donde guardaban el vino? Los odres, donde guardaban el vino. En los lagares, donde se iba a machacar la uva. Donde se guardaba el aceite. Toda esa cosecha estaba siendo ahí presentada al Señor, la totalidad. Que el Señor guardara toda la totalidad. Que no vinieran los insectos propios de los granos, ¿verdad? A querer dañar el grano cosechado. Hoy en día lo mismo hacemos nosotros, ¿en qué? En fe. Esa es una actitud de fe. Una fe en el Señor. Una dedicación de la cosecha. Yo estoy dedicando al Señor mi cosecha, la que voy a recibir. Estoy dedicando al Señor mi cosecha. Sobre todo lo que hemos de recibir, que el Señor tenga la prioridad, el primer lugar sobre todo lo que yo voy a recibir. Él tenga la prioridad, Él tenga el señorío, Él tenga soberanía y su diestra se mueva multiplicando y haciendo fructificar lo que a mis manos llega.
Amén. Esto es también un significado espiritual. Él es el primero en mí. Él es el primero en mí. Como yo quiero también ir en su prioridad. Yo quiero ir alcanzando. No, yo no me quiero quedar atrás. Yo no quiero estar relegada. Pero para eso yo estoy decidida, determinada. Pablo decía, yo prosigo al blanco, yo no me detengo. Yo prosigo al blanco, yo no me detengo. Hasta el último momento cuando digo estoy listo para ser sacrificado. Yo no me detengo, estoy listo. Entonces, mire qué maravilloso. Se planta un saco de semillas y estas se multiplican en miles de semillas semejantes a los que fueron sembrados. El viernes fui al campamento, un clima que ustedes ya lo desearan, un clima lindo, estaba haciendo un sol así como el de ahorita, pero con un aire como el aire acondicionado, helado, allá como Guatemala, ¿verdad? Los que han ido a Guatemala saben cómo es el aire, ¿verdad? Está haciendo aquel gran sol y está aquella brisa, pero helada, ¿verdad? Pero que pues sea agradable. Así estaba el clima el viernes y también ayer el sábado. Y en la noche como a las 3:30, 4 ya nos ponían el aire acondicionado, ponen el aire acondicionado, ¿verdad? Hermoso. En la mera entrada está un frijolar que sembró el hermano Mateo. Están bien bonitas las plantitas, ¿verdad? Como de este alto ya. A él, su hija le llevó un saco de semilla, de frijoles y de maíz, y el hermano lo sembró, ya está. Las matitas de maíz están de este alto ya, y las matitas de frijoles están así. ¿Cuántas semillas sembró el hermano? Creo que yo a veces le he preguntado, dice que se siembran 3 o 4 en cada hoyito que va haciendo. Yo he recogido cosechas de las del hermano. Sabe que a mí me gusta mucho desgranar el maíz. Desde que estaba don Carmen, el papá del hermano Mateo, yo aprendí eso. Eso me gusta, no sé, eso produce en mí un relajamiento bien bonito. Desgranar las mazorcas, también desgranar sacar los frijoles de la vaina. Y sabe que, como bueno, soy una mujer espiritual, entonces en todas las cosas yo estoy viendo las lecciones espirituales. Y empezaba a observar las mazorcas, que dentro de la mazorca hay mazorcas hermosas cuyos granos están en su totalidad en el mismo tamaño. Bien apretada aquella mazorca en todos sus granos. Habían mazorcas con unos cuantos granos, otras mazorcas con granitos morados, amarillos y blancos. Y lo mismo de los frijoles. Unas vainas que la vainita del frijol más o menos es así. Y en todos los depósitos hay un grano bonito, ¿verdad? De buen color, de buen tamaño, todo. Pero habían otras vainas con solo 2 granos, con apenas un solo grano grande y pequeñito. Y yo he encontrado lecciones en todo ese desgranar. Yo he encontrado lecciones en todo ese desgranar. Y yo digo, bueno, así somos en la viña del Señor, así somos nosotros también. Y saben, una vez me puse a contar cuántos granos de una mazorca. Y recuerdo que de una mazorca, yo me acuerdo que conté más de 400 granos en una mazorca. ¿Cuántos granos se sembraron ahí? 3. ¿Cuántos produjo una mata? La mata generalmente produce 4 mazorcas o 5 mazorcas. Claro, dependiendo tal vez de la calidad de la semilla que se siembra. De los abonos que se le pusieron a la planta también. Entonces mire usted la semilla. Cuando usted siembra una ofrenda, alguien me dijo el otro día, a ver cuando yo empiezo a recibir, le dije, Sutana, empiece a mandarle lluvia a esas siembras. Empiece a mandarles abono a esas siembras, porque así tenemos que hacer. Pero mire, eso es en lo natural. Entonces, cuando se cosechen esos frijoles, esperando que ningún pulgón, porque ahí se llama un gusanito que lo ataca, vaya a atacarlo,
Y ¿sabe qué una cosa? Porque es que Israel en aquel tiempo no tenía los métodos científicos que se usan ahora para las plantaciones agrícolas, sino que dependían completamente de la bendición de Dios, que mandara la lluvia a su tiempo. Pero ahora, claro, ahora hay técnicas de sembrado y de recolección y todo eso. Mas, sin embargo, hay veces que con toda esa tecnificación se arruinan las cosechas. Porque yo lo he visto en las plantaciones grandes de Brasil, que vino una helada y arruinó el café. Y fue una bendición para Honduras un tiempo, yo me acuerdo. Cuando estaba trabajando, yo me acuerdo cómo el café subió exageradamente a causa de las cosechas arruinadas en Brasil. Qué bueno entonces es depender de la total soberanía del Señor, amén. Entonces mire qué hermoso. Yo le decía al hermano Mateo, qué bonito está la siembra, hermano, le digo yo. Quiere que vamos a tomar sopa de frijoles recién, de los jóvenes, de los jovencitos, o sea, los tiernos. La semilla tiene un proceso. La semilla muere, pero ¿qué dice? Resulta en un fruto abundante. En San Juan 12:24, el Señor Jesucristo dijo algo, el proceso de la semilla. De cierto digo, dijo el Señor Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, toda semilla que se siembra entra en un proceso, se va a morir la cáscara, pero su, ¿cómo se llama eso? Su ADN, que está allí en el centro, ¿verdad? Va a fertilizarse. Y va a crecer y va a dar fruto. Hay medida de fruto a recolectar la bendición. 30, 60, ¿y cuál es la otra? 100 por 1. Esos tres son procesos de calidad. El 30, ¿por cuál va usted? ¿Ha llegado ya al 100 por 1? Pero va al 30, es el primero, 30. 3, que simboliza la santidad de Dios. A esta gente le da una ensalada, ¿verdad? 60, 3 veces. 20, 3 veces con Dios o de acuerdo con Dios. Y 100, que es la máxima calidad. La máxima calidad. Pero la semilla en usted, por ejemplo, en la semilla en mí, Dios me manda una semilla de amor. Esa semilla tiene que ir matando todo aquello que impide el fluir del amor perfecto en mi vida. Y así va con todo. Entonces es necesario, dice, también tu yo, ir muriendo a tu yo, a tus prioridades, por la única prioridad que debo de tener en el Señor, que es el Señor, en mi vida, que es el Señor. ¿Me está entendiendo? Como dicen algunos predicadores. El ejemplo de Jesucristo, en su muerte, en su sepultura, fue sembrado como una semilla. Pero Él se levantó de los muertos, amén. Él resucitó y está por venir la resurrección principal, amén. Que va a ser, que dice la palabra, aquí en el libro de San Juan 5:25, donde vamos a llegar a la resurrección principal, donde dice, vamos a ver, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Viene, tiene doble significado, pero viene esa resurrección. Viene esa resurrección donde todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Muchos ya nos antecedieron, murieron en esa fe de la resurrección. Cristo, la primicia de la resurrección. Pero también cuando Cristo resucitó,
hubieron muchos que resucitaron. En Mateo 27, 51 a 53 dice que muchos resucitaron de los santos que habían muerto. Como fue algo que sobrepasó todo lo natural, sobrepasó la eternidad, cuando el Señor Jesucristo, Él murió en la cruz, y cuando el Señor confesó, dijo: consumado es, que se consumó la voluntad perfecta de Dios para la humanidad en Jesucristo. Muchos fueron levantados, y dice que se le aparecieron. El Señor les permitió aparecérseles. Bueno, después yo creo que fueron llevados al cielo. Ellos tuvieron una resurrección obrada por el poder de Dios. Dios permitió que resucitaran. Esos privilegios, esos que fueron privilegiados, fueron como las gavillas maduras que se levantaron en el tiempo de la resurrección también del Señor Jesús. Y eso también para nosotros es una prueba de la seguridad, algo profético de la seguridad que nosotros tenemos de la resurrección en Cristo Jesús, que viene. 1 Tesalonicenses 4:16 lo dice, 1 Corintios 15:52 lo dice. Amén, lo dice. Jesús, nuestra primicia. Él es nuestra primicia, el Señor Jesús. Es para nosotros hoy nuestra primicia. Quiero leerles en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia de Dios. Nosotros somos frutos de Jesús. Nosotros somos frutos de Jesús. Dígalo conmigo: nosotros somos frutos de Jesús. Amén. Por lo tanto, decía que en un saco de semillas producirá, se multiplicará y producirá semillas semejantes a las que fueron sembradas. No es posible es que usted siembre frijoles y va a cosechar maíz. Será semejante a la semilla que fue sembrada. Entonces, si yo hay un fruto de Jesús, deben haber señales en mí y en usted del carácter, de su carácter en cada uno de nosotros, del carácter de Jesús en nosotros. Eso es la obra que está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia. Esa es la obra que está haciendo Él en nosotros. Está perfeccionando a Cristo Jesús en nosotros. ¿Lo creemos, hermanos? Lo creemos, porque es verdad. Es glorioso, maravilloso vivir viendo los hechos del Señor que no han parado, que son una realidad en nosotros. En San Juan capítulo 15, quisiera que abriera su Biblia ahí en San Juan capítulo 15. Ahí nos habla del fruto, siendo el primer fruto de Dios, la primicia del Señor Jesús, y siendo nosotros el fruto de Jesús. Entonces nosotros encontramos una palabra muy hermosa. Dice el verso 4 de San Juan 15: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo creo que esto es muy entendible. Como una rama sola va a dar fruto si no está adherida al tronco? No puede dar fruto. Tiene que estar adherida al árbol para que dé fruto. Entonces el Señor Jesús dice: si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, van a dar fruto. Pero si no es así, no va a haber fruto. Hermana Elisa, entonces, ¿qué pasa conmigo? Es que yo no he permanecido en Jesús, porque no doy el fruto que al tiempo que yo estoy caminando debería de dar. Yo podría decir que sí, usted está en Jesús, pero ¿está Jesús en usted?
Esa sería la pregunta que usted debería hacerse. ¿Es Jesús su Señor en todo? ¿O no? ¿Hasta dónde está el señorío de Cristo en su vida? Usted se debería de preguntar. Y yo me debería de preguntar. ¿Se ha preguntado usted? Yo sí me lo he preguntado. Y le digo al Señor, muéstrame. Porque yo anhelo que tú seas mi Señor. Además de que tú eres mi Dios, que tú seas mi Señor. Porque quiero que el Rey me diga, ven. Aquel día que llegue ante Él, yo anhelo que el Rey me diga, ven, buena sierva. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Esa promesa es para mí también y yo la creo. ¿Y a dónde es que tengo que ejercitarme? ¿Allá en el cielo? No. Allá es que voy a recibir. Es aquí donde yo me tengo que ejercitar. Es aquí donde yo tengo que ser fiel en lo poco que el Señor me concede. Allá no, allá yo voy a estar con Él. Es aquí, sembrar aquí para también cosechar allá. Hermoso, hermanos. Los que me entienden dicen amén. Pocos. Pero a que el Espíritu Santo le revele lo que estoy diciendo. Yo no revelo a la palabra, es el Espíritu Santo que la revela. Entonces dice el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, yo soy la vid, dice Jesús, vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Entendida? ¿Entendido? Yo creo que si yo le pregunto a uno de los niños que está aquí, ¿puedes hacer que resucite un muerto? Me van a decir que no. Pero si Jesús quiere y en ti, sí, me puede decir un niño. Esto es tan claro. Está claro. Entonces yo tengo que permanecer en Él. Ahora, si esta relación así se está dando, entonces ¿cuál va a ser el resultado? Este lleva mucho fruto, dice. Este lleva mucho fruto porque está apegado a Él. Está apegado a Jesús. Va a llevar fruto. Va a estar llevando fruto constantemente. A tiempo y fuera de tiempo también. El que en mí no permanece, estamos al 8, vamos al 8, verso 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Se glorifica entonces el Padre cuando usted y yo damos frutos para el reino, para el Señor. Y dice que se cumple. Soy discípula de Jesús. Soy discípula de Cristo. Estoy andando como Él anduvo. Estoy haciendo como Él hizo. Por la fe. Por la fe. Y el verso 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En el dar fruto está establecido esto. Amándonos como nos amó el Señor. Es el amor que tiene que haber entre todos nosotros. El amor perfecto, maravilloso de Jesús. Verso 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, esto es lo que el Señor nos manda. Que estemos unidos a Él, que nos amemos unos a otros, que Él viva en nosotros, que nosotros permanezcamos en Él. Y entonces somos sus amigos. Somos sus amigos. Entonces como que no es a cualquiera que el Señor le dice amigo, ¿verdad? No es a cualquiera. Y también yo creo que nosotros los padres le enseñamos a nuestros hijos quiénes son sus verdaderos amigos. Yo creo que usted como papá y mamá le ha enseñado a sus hijos quiénes son los verdaderos amigos. A mí me lo enseñó mi papá y mi mamá. Nos decía a nosotros, a mis hermanos y a mí:
Sus verdaderos amigos son papá y mamá. Mi mamá me decía, tu verdadera amiga es tu madre. Yo lo repetí también a mis queridas hijas e hijos. Claro que uno pues, aprende, luego le salen amistades que son comprobadas después, porque con las más grandes necesidades, ahí están sus amigos. Entonces yo no le voy a decir amiga a cualquiera, o amigo a cualquiera. Ah, no, ese es mi amigo, esta es mi amiga, este es mi amigo. No, hay que meditar en esto, ¿verdad? Que Jesús, mire las condiciones que puso Jesús primero. Y luego dice el verso 14, ¿vosotros sois mis amigos? Sí. Hacéis lo que yo os mando. Aprendemos, ¿verdad? De Jesús. Aprendemos de Jesús. En este nuevo año, queridos hermanos, vamos a la acción de los primeros frutos de obediencia, de fe, de orar, de dejar que venga el proceso de la madurez, ceder al proceso de la madurez aunque duela. La cáscara que rodea las semillas tiene que morir para que nazca la esencia, lo verdadero, lo que va a dar fruto para la gloria del Padre. Es que se muera, se vaya muriendo. Por eso hay que hablarle. Por eso cuando escuche la palabra usted y usted sienta que como que bueno, aquella inquietud, ¿verdad? Ay, es que su carne está siendo martillada. Está siendo martillada para que se muera y que sea el Espíritu, el fruto del Espíritu que se dé en su vida, que se dé en su ser. Amén, gloria a Dios. Dejar entonces que esté el proceso de la maduración en nuestras semillas. Amén. ¿Para qué? Sea un buen fruto este año en todas las cosas. Amén. Terminamos hablando de que vamos a la estatura del varón perfecto, en espíritu, en alma y en cuerpo, alcanzando la estatura del varón perfecto. Amén. Celebramos al Señor. Celebremos al Señor en cada principio del día, en cada principio de semana, en cada mes del año. Celebremos las primicias del Señor. Amén. En alabanza, en adoración al Señor. Que sea una vida establecida en el Señor.